Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes. A través de este medio de comunicación siempre estamos aquí pendientes para poder estar impartiendo la palabra de Dios. Me da muchísimo gusto y como siempre pedimos la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo para que esta palabra llegue hasta lo profundo de nuestras vidas, hasta nuestro corazón y sobre todo que nosotros podamos poner por obra este mensaje. ¿Cómo se denomina la clase? Bueno, se denomina Me quedé en el camino. Así se denomina esta clase y va a estar basada en todo el capítulo de Deuteronomio 1, el primer capítulo de este quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio. Este libro quiere decir Deuteronomio, segunda ley. Y bueno, pues es un recordatorio, es una lista de muchas cosas que Dios hizo a través de esa travesía del pueblo de Israel por el desierto. El pueblo de Israel nos representa a usted y me representa a mí, nos representa a nosotros. Vamos a recordar un poco, ¿verdad? Vamos a estar leyendo no todo el capítulo porque es muy extenso. Yo, como siempre, le recomiendo que lea todo el primer capítulo, todo de Deuteronomio. Vamos a empezar. Aquí en este capítulo ya Moisés cumplió con su trabajo de guiar al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. ¿Sí? Hasta ahí haga de cuenta que se pararon enfrente de la frontera donde estaba ya la tierra prometida y él empezó a recordarle al pueblo de Israel todo lo que habían vivido juntos. Fíjese muy bien. Cuando usted y yo hemos planeado un viaje, sobre todo de vacaciones, ¿qué es lo que empezamos nosotros a pensar? Bueno, vamos a viajar a tal parte y vamos haciendo planes, ¿verdad? Nos preparamos y decimos lo que vamos a hacer, incluso, ¿por qué no? Decimos, vámonos por tierra para ir disfrutando, pararnos aquí, pararnos allá, ir conociendo más. Pero ¿qué pasa si su vehículo o si algún problema se le presenta y usted se queda en el camino? Eso ya va a ser algo frustrante. Usted tenía usted mucha ilusión, tenía pensamientos de que usted iba a estar disfrutando a lo mejor de la playa, a lo mejor de una ciudad, qué sé yo. Bueno, el pueblo de Israel, fíjese muy bien, el pueblo de Israel, volvemos otra vez a hacer un recuento de la vida que llevó en Egipto. El Egipto, para las personas que nos ven por primera vez, Egipto para el ser humano representa el pecado, el pecado. Allí el pueblo de Israel, lo hemos dicho infinidad de veces, vivía una vida destinada a la muerte. Ellos vivían como esclavos, ellos no tenían identidad, ellos estaban destinados a la muerte, no había absolutamente nadie que los pudiera sacar de esa opresión, de la opresión que Faraón tenía con ellos. Vivieron 430 años, esto es interesante que nosotros vayamos recordando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Dios nombra a un líder llamado Moisés, quien junto a su hermano Aarón, el primer sacerdote, llevan a cabo esta labor extenuante. ¿Por qué extenuante? Porque fue una labor muy difícil. Desde luego, Dios iba con ellos. Si Dios no hubiese ido con ellos en ese recorrido, pues jamás hubieran sobrevivido ni siquiera las primeras horas. Así lo vamos a entender. Vamos a empezar en el versículo número 1 del capítulo número 1 de Deuteronomio. Usted va a tener que estar apuntando allí porque yo voy a estar leyendo parte de este capítulo porque se basa la clase en este capítulo número 1, pero algunas otras referencias bíblicas también le voy a estar dando a conocer para que usted ahí en casa lo pueda leer con muchísima calma. Dice la palabra de Dios, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Aquí
El pueblo de Israel estaba acampado en las grandes llanuras de Moab, capaces de ver a través del río Jordán, hacia la tierra prometida. O sea, estaban en la frontera. Nosotros vivimos aquí en Ciudad Juárez y nos paramos de este lado del río Bravo, que de río pues no tiene nada, ¿verdad? Porque está seco, pero bueno, nos paramos de este lado y podemos nosotros observar que de aquel lado de la frontera está El Paso, Texas. Ellos ya estaban, el pueblo de Israel ya estaban en la frontera. Ellos estaban observando la tierra prometida, la veían todavía un poquito retiradito, pero ya estaban próximos. Ellos habían tenido un largo viaje y difícil en el desierto. Tenemos que recordar que en Egipto ellos vivieron muchísimas cosas bastante complicadas. Ellos se acostumbraron a los hábitos que tenían, aun y cuando estos hábitos eran de esclavitud, de malos tratos, de muerte, de destrucción, porque incluso pues tenemos que recordar que Faraón ordenó que todos los niños hebreos fueran asesinados cuando estaban naciendo. Todo esto, cosas terribles que el pueblo de Israel vivía. Incluso ellos llegaron a pensar que Dios ya les había olvidado. Entonces, ellos venían muy afectados emocional y físicamente. Así nos deja el pecado a usted y a mí, afectados física y emocionalmente. Ellos era muy difícil que creyeran en algo o en alguien. Claro que sus antepasados les habían dicho desde los tiempos de José el Soñador, porque ahí fue cuando se asentó esas familias hebreas, pero ya fueron cambiando los faraones gobernantes y desde luego los fueron esclavizando, esa es otra historia. Pero ellos, a través de sus antepasados, ellos quizás recordaban en momentos que había un Dios maravilloso y todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos recordaban, pero no lo conocían, o sea, nada más habían oído hablar de ese Dios, ¿verdad? Entonces, para ellos, el salir de Egipto era algo imposible, algo que no se podía percibir de la noche a la mañana, ¿verdad? Sin embargo, Israel tuvo un grande líder y las palabras que habló Moisés siempre fueron dadas de Dios a Moisés para que se las expresara al pueblo. En este punto crucial de la historia de Israel, el límite de la tierra prometida, estaban ellos ya listos para entrar y adoptar una identidad. Cuando estamos en el pecado, nosotros no somos nadie. Así seamos las personas más acaudaladas y más millonarias y más exitosas, etcétera, etcétera, no somos absolutamente nada porque no tenemos una identidad. Yo le he dicho en otras clases, en este canal, usted puede buscarlas, yo le he dicho que en el pecado nosotros no tenemos identidad porque no sabemos ni siquiera por qué nacimos o el propósito por el cual Dios nos hizo. No tenemos identidad porque no sabemos que podemos ser hijos de Dios al momento de recibir a Jesús. Entonces el pueblo de Israel estaba igual, estaba exactamente en las mismas, ¿verdad? No sabían, no creían, estaban en pocas palabras, estaban ellos muy dolidos, traían muchas heridas, ¿verdad? Fíjese bien lo que yo le voy a decir. El libro de Deuteronomio es un recordatorio más bien de todas las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Yo le digo, es la segunda ley, eso quiere decir Deuteronomio. Recordemos que la primera era la segunda parte de la ley de Moisés, la primera había sido dada en el monte Sinaí. O sea, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, allí Dios le dio mandamientos para que se los hiciera del conocimiento, se los hiciera saber a su pueblo, para que estos se enseñaran a caminar bajo los mandamientos, bajo la palabra de Dios. Sin embargo, pues Moisés creyó que era conveniente, que ya estaban en la frontera, como diciendo, bueno, ya terminamos prácticamente el viaje, es importante que recordemos, ¿verdad? Un poquito todo lo que vivimos. Entonces, fíjense bien, Moisés empezó a hablar, pero en su corazón Moisés tenía una pesadez, porque él sabía perfectamente bien que él no entraría a la tierra prometida.
qué paradójico, ¿no? Qué cosa tan tremenda, después de todo lo que él batalló, después de todo lo que él luchó durante 40 años, él no iba a entrar a la tierra prometida. Y esto lo podemos ver porque en su desobediencia, en Números 20, versículos 1 al 13, anótelo para que después lo vea usted. Allí Dios le había dado instrucciones precisas de que tenía que golpear, de que tenía que hablarle, perdón, tenía que hablarle a la roca para que fluyera agua. Le tenía que hablar y 2 veces la golpeó. Él ya estaba hastiado, él ya estaba hasta cierto punto, yo creo que ya estaba harto de todas las quejas, de todas las murmuraciones, de todas las rebeliones del pueblo de Israel. Y en lugar de obedecerle a Dios, se dejó llevar por la ira, como nosotros, ¿verdad? Que muchas veces decimos, híjole, ya la regué. Pues sí, ya cuando nosotros cometimos a lo mejor ese error de enojarnos contra algo o contra alguien, después recapacitamos y decimos, híjole, pues ya la regué. Moisés, por no haberle obedecido en esa ocasión a Dios, fíjese que perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Allí lo vemos, ¿verdad? En Números 20 del 1 al 13. El corazón de Moisés estaba apasionado porque él sabía que esa nueva generación, o sea, la gente que iba a entrar a la tierra prometida, que estaba ya parada en el límite, en la frontera, era gente nueva, no era la gente con la que él originalmente había navegado durante toda esa travesía. Hagamos un poquito de recuento. Tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios, todo en la Biblia tiene un simbolismo. Dios todo lo hace con un propósito. Él sacó al pueblo de Israel con la promesa de que Él los llevaría a una tierra donde fluyera leche y miel. Ahorita yo le voy a explicar porque esto tiene un trasfondo también espiritual. Dios ya les había dicho que los iba a llevar a una tierra prometida. De hecho, ellos deberían de haberle creído a Dios, como usted y yo, cuando nosotros todavía seguimos angustiándonos por cosas que no debemos hacerlo, porque la palabra dice, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de tener fe, que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no vemos. Sin embargo, nos siguen preocupando demasiadas cosas, igual que el pueblo de Israel, no nos hemos enseñado a creerle a Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba exactamente como nosotros. Estaba incrédulo, salió con aquel grupo de personas, no se sabe exactamente cuántos eran, entre niños, mujeres, ancianos, hombres de guerra, etcétera, etcétera, que no eran de guerra, ya sabemos, pero por decir algo, ¿no? Jefes de familia, vamos a llamarles. 1,500,000, 2,000,000, 3, algunos comentaristas han dicho, pero sí era muchísima gente. Entonces, la travesía que iba a durar, fíjese cómo es la cosa, por andar nosotros de incrédulos, por andar de rebeldes, de desobedientes, nosotros podemos perder la bendición que Dios ya tiene para nosotros. La travesía que el pueblo de Israel debió de haber vivido en ese paso del desierto, hubiera llegado en 11 días. 11 días nada más le hubiera tardado en llegar a la tierra prometida. Porque fueron 40 años entonces. Fueron 40 años por todas las murmuraciones que empezó el pueblo de Dios a proferir en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de Aarón. Todos empezaron a mostrar su verdadera condición del corazón. Todos se empezaron a rebelar, empezaron a desconocer a Moisés como autoridad. Pasó una serie de cosas que usted puede ir leyendo. Entonces, lo que iban a ser 11 días se convirtió en 40 años porque Dios dijo, cuidado con lo que nosotros hablamos, Dios permitió que el pueblo tardara 40 años en llegar a la tierra prometida porque tenía que terminar esa generación de rebeldes. Ellos dijeron muchas veces, murmurando contra Dios en el desierto, ¿cómo nos sacó Jehová Dios de allá, de aquella tierra de Egipto, para llevarnos hacia los enemigos y que terminaran nuestros hijos muertos en manos de los enemigos? O sea, ellos estaban haciendo una historia
cosas que todavía no ocurrían y que no iban a ocurrir, porque desde el momento y hora que Dios los sacó de servidumbre, que los sacó de Egipto, que los sacó de las garras de con Faraón, Dios no los iba a sacar para entregarlos a los enemigos. Y eso es lo que usted y yo todavía hoy en día no hemos entendido. Cuando Dios nos saca de la condición de vida en la que hemos estado durante mucho tiempo, nosotros no le creemos a Dios, vamos caminando en la vida, este es el desierto, este mundo, vamos caminando y por más que leamos la palabra de Dios y por más que veamos las promesas, no le creemos a Dios. Nos rebelamos y le empezamos a cuestionar a Dios, le empezamos a argumentar, le cuestionamos y le decimos, ¿por qué Dios haces esto y por qué permites y por qué yo no estoy de acuerdo y que bla, bla, bla? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque no le hemos creído. Eso es lo principal. Eso de ahí se desprende todo. No le hemos creído a Dios. Por eso Moisés tenía ya, estamos aquí ya terminando, yo no voy a entrar a la tierra prometida, pero yo con todo mi corazón deseo que ustedes entren. Ya eran nuevas generaciones. Si usted y yo seguimos empecinadas en no creerle a Dios, créalo, Dios va a cumplir su palabra porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él le dijo que usted y sus generaciones serían bendecidas, lo van a hacer, pero usted dirá, usted y yo iremos a ver la tierra prometida, o sea, las promesas de Dios. Dios no quiere que usted y yo estemos llevando una vida miserable aquí en este mundo. Él quiere que gocemos de esa bendición que Él ya destinó con tiempo, que preparó con tanto amor para usted y para mí. Ellos venían con tanto rechazo y con tanto maltrato. Acuérdese el rechazo que tenían, ya lo hablamos en una clase precisamente. Moisés también traía rechazo. Rechazo de que de sus propios padres no, rechazo del entorno en el cual ellos crecieron, en el cual ellos se desarrollaron. Esa nación no los aceptaba, no los quería, los rechazaba, los maltrataba. Ellos traían heridas en el corazón, por eso no le creían a Dios. No le creían. Entonces, todo eso tiene mucho, mucho que ver con su condición y con mi condición del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con aquellos rebeldes? Muchos murieron en 40 años. ¿Para cuántas generaciones le gusta? Supongamos que hayan salido gente de 40, de 50. Las adultos mayores, pues ya sabemos, ¿verdad? Que ya hay personas que ya no pueden reproducirse, ya no pueden tener hijos. Muchos fueron quedando en el desierto, muchos murieron por la edad, a lo mejor muchos se tenían sus matrimonios, tuvieron hijos, que ya a lo mejor en ese tiempo cuando Moisés ya estaba a punto de meterlos, o que él no iba a entrar, que ya estaba a punto de verlos que entraran a la tierra prometida. Había de todo, había gente muy joven, había gente que a lo mejor, niños a lo mejor que apenas habían nacido, otros más grandecitos, adolescentes, era gente nueva, eran nuevas generaciones a las cuales Moisés les estaba enseñando, les estaba recordando todo lo que sus padres habían vivido en el desierto. Fíjese bien, Deuteronomio es un libro de nota, ya que era un libro o es un libro de recordatorio y también de preparación, inclusive de preparación para el Hijo de Dios, para Jesús. Dice usted, ¿cómo? Sí, Deuteronomio es un libro muy importante. Cuando Jesús fue tentado, ¿recuerda usted la tentación cuando estuvo allí Jesús tentado por Satanás? Bueno, el enemigo le dijo que podía usar sus poderes divinos para convertir. Él estaba en un ayuno de 40 días, Jesús, que podía usar sus poderes divinos para convertir el pan las piedras, en pan. Bueno, pues Jesús le respondió a Satanás, le respondió con Deuteronomio 8, versículo 3, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de Jehová vivirá el hombre. Aquí, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba dando un golpe bajo al enemigo con el libro de Deuteronomio. Dijo, no, pues si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Dijo, pues al cabo tú eres el Hijo de Dios. Sí, pero todavía no era tiempo que Jesús se revelara como tal. Entonces, él le contestó con el libro de Deuteronomio, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que el Señor
saque de su boca. ¿Qué es su boca? Desde su boca, la palabra. Nosotros podemos vivir perfectamente bien con la palabra, las promesas. Por eso dicen tantas promesas que Jesús vino. Dice, tú no te afanes por el día de mañana traerá su propio beneficio. O sea, si los aves del cielo comen, con mayor razón tú que vales más que uno de ellos. O sea, la palabra de Dios tiene que hacerse real en nuestras vidas. Otro de las tentaciones que el enemigo le aventó a Jesús y que Jesús venció con este libro, le dijo, bueno, pues demuestra que tú eres el Mesías, ¿verdad? Aviéntate desde aquí al cabo, y le recitó el enemigo una porción del Salmo que tanto nos gusta, el 91, al cabo a sus ángeles mandará para que te guardan en todos tus caminos. Y le respondió Jesús con Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Otra de las últimas tentaciones, ¿verdad?, era reducir la cruz al postrarse y adorar al diablo. O sea, le dijo, te voy a dar todos estos reinos, le dijo el enemigo. Le dijo al Hijo de Dios, porque Él es el dueño de este mundo. Le dijo, te voy a dar todos estos reinos si tú me adoras a mí, si tú te postras ante mí. Eso es algo tremendo. Y en Deuteronomio 6:13 Jesús le contestó, a Jehová Dios temerás y a Él solo servirás. Todo le estuvo respondiendo Jesús con este libro que es muy interesante. Es uno de los libros del Antiguo Testamento y bueno, que es citado en el Nuevo Testamento más de 80 veces. Es considerado dentro de un grupo pequeño de 4 libros del Antiguo Testamento. Los otros son Génesis, Salmos e Isaías, de los cuales los primeros cristianos hicieron referencia frecuentemente, o sea, los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Aquí sigue hablando Moisés al pueblo, ahora se va él a los versículos de 2 al 4. Yo no los voy a estar leyendo, nada más le voy a estar tomando como referencia todo esto para que usted y yo sepamos cómo Moisés les estaba recordando todo lo que Dios había hecho y en lo que había incurrido el pueblo de Israel en faltas, en pecados. Aquí dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después de que derrotó a dos reyes paganos, a Heshbon y Og, Moisés le estaba diciendo al pueblo lo que yo le acabo de mencionar. Lo que ustedes pudieron haber recorrido esto en 11 días, lo hicieron en 40 años, porque no le creyeron a Dios. Aun y cuando aunque la tierra prometida estuviera plagada de enemigos, yo les iba a dar la victoria. Ustedes no venían solos, y eso no lo recordaron. Ellos no creyeron en eso, como usted y yo todavía seguimos creyéndole a la gente, pero a Dios no, ¿verdad? Allí en ese lugar donde estaban ellos parados, donde ellos estaban viendo, observando la frontera, ahí en ese lugar, ellos también se habían rebelado, ¿verdad?, contra Dios. Ellos hicieron cada cosa, ¿verdad? Ellos no consideraban que Dios era el que les daba la victoria en contra de los enemigos. Aquí Moisés, hablando de este recordatorio tan importante, en el versículo 5, de este lado del Jordán en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. De este lado del Jordán, esta fue una de las últimas cosas que hizo Moisés para preparar al pueblo de Israel para finalmente entrar en la tierra prometida. Sabía que tenía que saber la palabra, ¿verdad? Moisés ahora serviría a Israel como maestro, exponiéndole la palabra hebrea traducida como resolvió, que viene de las ideas excavar profundamente o minar. Moisés va a minar las riquezas de la verdad de Dios, o sea, los estaba enseñando como maestro, siendo su última función. Aquí, de los versículos 6 al 8, el mandamiento que Dios les dio de moverse del monte de Horeb, Jehová nuestro Dios les recordó Moisés. Jehová nos recordó que nos moviéramos de este monte porque ya estuvimos bastante tiempo.
Pero, sin embargo, ellos decidieron allí, ¿verdad? Ellos decidieron seguir allí. Dios ya les había dicho, muévanse de aquí. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, la salida, que es el monte Sinaí, la salida del monte Sinaí son dos nombres diferentes para el mismo lugar, Sinaí y Horeb. Allí fue registrado en Números 10, sin embargo, bueno, pues aquí en Números 10 dice que el pueblo de Israel todavía quería seguir estando allí, porque ellos tenían temor, no le creían a Dios que ellos ya podían entrar a conquistar la tierra prometida. No tenían ellos todavía esa convicción, porque sigo insistiendo, ellos no le creían a Dios. Dios los obligó prácticamente a moverse, ¿verdad? Fíjese muy bien, yo le recomiendo que lea todo Gálatas 4 y Hebreos 12, que simbólicamente identifican el monte Sinaí con el viejo pacto de las obras y la ley. Para el cristiano de hoy es importante pasar algún tiempo bajo la ley como tutor, ¿verdad? Para conocer el carácter santo de Dios y nuestra necesidad de un Salvador. ¿Qué quiero yo decirle con todo esto? Moisés fue el hombre líder, el que recibió los mandamientos de la ley. Él les dio ese conocimiento al pueblo de Israel. Él tuvo esa comunión en los tiempos de la ley. Él tuvo esa comunión con Dios. En sí era un conocimiento hasta cierto punto desértico. ¿Por qué? Tenemos que reconocer que el Antiguo Testamento son los tiempos de la ley en los cuales era mucho más difícil poder agradar no a Dios, sino cumplir con los mandamientos, cumplir con los requisitos que Él había dejado a través de la ley. Era difícil, fíjese nada más. Ahorita yo le voy a decir algo tan importante, ¿verdad? Algo muy importante, le digo, Moisés, él representa la ley. ¿Qué otro personaje de la Biblia hizo que el pueblo de Dios, o que fue el que entró con el pueblo de Dios a la tierra prometida? Fue un hombre llamado Josué. Que todo ese libro de Josué representa victorias para el pueblo de Israel, porque él siempre lo dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová, y no se apartará de mí, de mi vida, este libro de la ley. O sea, él estaba consciente de que solamente llevando los mandamientos de Dios, creyéndole a Dios, sirviéndole a Dios, él podía tener la victoria. Josué quiere decir la salvación de Yahweh o de Jehová Dios. Jesús quiere decir Salvador. O sea, fíjese cómo están las cosas. Moisés se queda en el tiempo de la ley, cumplió con la travesía, ¿verdad? Ya le dije por qué. Josué y la tierra prometida representan lo que usted y yo estamos viviendo, el tiempo de la gracia. La tierra prometida, Dios le había dicho: yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Espiritualmente, leche quiere decir el cuidado materno que Dios tuvo con su pueblo, desde el momento y hora que lo sacó de Israel. Nosotros, cuando tenemos a nuestros niños recién nacidos que sabemos que no se pueden valer por sí mismos como madres, claro que hay sus excepciones, los cuidamos mucho, ¿verdad? Porque ellos no pueden valerse por sí mismos. ¿Cómo los cuidamos? Cuando hace frío, bueno, pues los protegemos del frío, los protegemos del calor, los protegemos de los peligros, porque sabemos que son seres indefensos. Ese es el cuidado de amor que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso les dio la columna de fuego, les dio la columna de nubes para protegerlos de las inclemencias del tiempo, para alumbrarles el camino. Él peleó las batallas con los enemigos, pero ellos seguían sin creerle por todo el dolor que traían, por todo el rechazo que traían de Egipto, los malos tratos. Ellos se habían acostumbrado incluso hasta la comida. Ellos añoraban, en el desierto llegaron a añorar: ay, si estuviéramos en Egipto, cómo extraño las cebollas, los ajos, los pepinos, el pescado. Pues si les daban los puros desperdicios. O sea, se acostumbraron a esa zona de confort, que de confort no tenía nada. Y cuando Dios los saca, como la madre, con ese cuidado maternal, ellos no creen, no se la creen.
No le creen a Dios y le exigen carne, le exigen agua, le exigen todo. Empiezan a murmurar, empiezan a rebelarse y nosotros estamos igualitos. Entonces, leche y miel es la maternidad, el amor maternal que Dios nos da cuando nos saca todos heridos del pecado. La miel representa la dulzura que Dios tiene para nosotros. Fíjese nada más lo que dice Romanos 5:8, vea que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo aun cuando éramos pecadores. El justo murió por los injustos. Eso es lo que representa una tierra donde fluye leche y miel. Espiritualmente, también representa la prosperidad. La leche, el ganado se alimentaba bien de los pastos que había allí, daba suficiente leche, las flores, tanta abeja, etcétera. Todo eso también representa prosperidad económica. Dios nunca ha querido que usted y yo estemos en la miseria de ningún tipo, pero nos tiene que estar enseñando primeramente a creerle como dice Hebreos 11, así con los ojos cerrados. El pueblo de Dios no, el pueblo de Israel no le creyó. Y se lo voy a demostrar, no le creyó el pueblo de Israel, siempre estaban argumentando cosas, ¿verdad? Ellos fueron los que sacaron la onda, así como luego dicen, de decirle a Moisés, oye, pues levanta representantes entre nosotros, ellos estaban dando sus argumentos y Dios es bueno y nos tiene paciencia. Ellos fueron los que le dieron ese consejo, ¿verdad? Dice, danos de nosotros, de nuestras tribus, varones sabios y entendidos, porque como Moisés tenía mucho trabajo, no siempre podía escuchar las quejas y todo lo que el pueblo iba y le decía por ser la autoridad. Entonces él tuvo que nombrar líderes y ancianos para poderse ayudar con toda aquella gente, ¿verdad? Entonces Moisés experimentó crisis de tanta rebelión del pueblo. Usted puede leer Números capítulo 11, ¿verdad? Cuando el pueblo empezó a renegar por la comida. Entonces vemos que el pueblo le estaba tratando de indicar lo que ellos necesitaban y así somos. Hoy en día nosotros queremos decirle a Dios lo que necesitamos. Dios ya sabía en esa travesía lo que el pueblo de Israel iba necesitando. Sin embargo, ellos pidieron, bueno, dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros queremos tener unos representantes, o sea, nuestros propios líderes, y ya les decimos a ellos lo que nos acontece, lo que nos interesa, ya ellos van y te dicen a ti. O sea, ellos estaban haciendo las cosas a su manera hasta cierto punto y sin embargo Dios les dio una oportunidad. También, fíjese bien, otra cosa muy importante, cuando ya llegan ellos a un punto donde Dios les dice, miren, ya estamos a punto de llegar a la tierra prometida. Ellos ya estaban a punto. ¿Qué cree que hicieron? Bueno, no le creyeron a Dios desde el principio que los sacó de Egipto, que les dijo, yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Él ya con eso Dios ya les había dicho todo. Desde luego él no les iba a decir, fíjese que se van a encontrar con gigantes, con esto y con otro, porque él sabía que para Dios no representa ningún problema limpiarnos el camino de estorbos del enemigo. Para él no representa ningún problema. El problema somos nosotros que no le creemos. Yo lo digo por mí primeramente. El pueblo de Israel dijo, no. Ellos ya estaban listos para entrar, ¿eh? De verdad, en serio. Desde el inicio, tenían un año, creo, de haber salido de Egipto. Ellos ya estaban listos para entrar, porque no entramos. ¿Sabes qué? Les dio miedo. Le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Mejor, mira, manda a alguien que vaya y vea primero por nosotros, que fue cuando mandaron a los 12 espías. Ese es el error, creer en nuestra propia sabiduría, creer que nosotros le podemos dar a Dios consejos, que porque Dios no sabe. O sea, ese es nuestro peor error. Yo te lo he dicho en otras ocasiones, es tremendo que Dios nos dé su voluntad permisiva. Es mejor enseñarnos a buscar la perfecta voluntad de Dios. Ok, dijo Moisés. También Moisés se contaminó, porque ahorita que está al frente del pueblo, en la frontera, dijo, bueno, ¿yo por qué permití eso? De verdad, así lo dice.
se lamentó por haber caído él también en esa contaminación cuando le dijeron, oye, pues manda unas personas, alguien que nos represente de nuestras 12 tribus, a ver cómo está, que vean primero a ver cómo está. ¿Y qué fue lo que pasó? Moisés cayó en esa trampa, mandó a los espías y nada más 2 dijeron cosas buenas, nada más 2. Los demás llegaron diciendo, no, pues sí, es una tierra que fluye leche y miel y está muy, pero muy, todo lo que se da ahí se da grande, o sea, es una tierra muy fértil, está muy fértil. Sin embargo, es una palabra que usted debe de considerar, dijeron, sin embargo, eso lo dicen en los versículos 26 al 33, ¿verdad? Sin embargo, pues hay gigantes enormes que nos van a ver así como nos ven como langostas, o sea, empezaron a magnificar a los enemigos, los pusieron más grandes ante el pueblo de Dios, más grandes que a ese Dios maravilloso que los había sacado primeramente de la esclavitud, que había mandado plagas, que había destruido los carros de Faraón, tantas cosas que no podemos enumerar en una sola clase. A ellos por completo se les había olvidado y le hacen caso a los 10 espías, porque Josué y Caleb, los otros 2, dijeron, no, 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 es verdad, es una tierra prometida tal y como Dios lo dijo. Y sí, pues hay enemigos, dice, pero Dios está con nosotros y Él los va a vencer. O sea, ellos estaban anteponiendo su fe. Primero, o sea, nosotros no podemos negar que hay problemas y que nos enfrentamos ante circunstancias difíciles en esta vida. Sí las hay. No podemos hacernos fuera de la realidad. Pero si nosotros hemos creído a Dios, tenemos que entender que Dios es más grande que cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Para nosotros cualquier problema ya nos andamos muriendo igual, exactamente igual que el pueblo de Israel. Ya no podemos. Y le empezamos a argumentar a Dios. Es que yo no puedo. Es que esto y es que aquello. Le digo que el pueblo de Israel no se quería mover de ahí del monte, cerca del monte Sinaí, duraron ahí un año. Muévanse, les dijo Dios, muévanse, vamos a moverse. ¿Por qué? Porque no querían, a veces nos acomodamos nosotros. Dios quería que siguieran avanzando, Dios es un Dios de cambios. Para usted que me está viendo, entiéndalo, cuando Dios le hable a través de un líder, que usted tiene que cambiar. La palabra de Dios es la que le dice que cambie. A veces tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que cambiar a veces de aires, tenemos a veces que cambiar de casa. Por eso aquel hombre que le dijo a Jesús, oye Señor, dijo, pues yo quiero seguirte, ¿verdad? Pero déjame que entierre a mi padre. Deja que sus muertos, que los muertos entierren a sus muertos, le dijo Jesús. Cuando nosotros empezamos a ponerle pretextos al Señor, y somos buenos para sacar pretextos que son normales. No, pues yo como, es que yo así, ya sabes, empieza nuestro propio razonamiento. Así lo hizo el pueblo de Israel. Ellos tenían sus propios razonamientos, digo que comentaron, no, es que Dios nos sacó porque nuestros hijos van a hacer motín, los van a matar los enemigos. Y fíjese que no, Dios decidió invertirles esa palabra, dijo, bueno, ustedes van a morir y sus hijos van a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo la ven desde ahí? Cuidado con lo que nosotros le decimos a Dios, cuidado. Moisés también se contaminó cuando le dijeron esa palabra, sin embargo, le dijeron los 10 espías al pueblo. Sin embargo, hay gigantes y empezaron a entrar en un pánico, en un horror. No, empezaron a maldecir, a murmurar, empezaron a rebelarse contra Dios porque el temor se apoderó de ellos, la incredulidad. ¿A quién le creyeron? A los 10 espías. Y así estamos hoy. Usted y yo le creemos al vecino, al marido, al otro, al internet, a la tele, al periódico, a los posts que nos mandan, a todo mundo y a todo le creemos, menos a Dios. Y entramos en preocupación y entramos en pánico. Y como en esta pandemia, fíjese que a mí se me viene mucho a la memoria de cómo en esta pandemia mucha gente
Sobre todo, yo estoy leyendo, ¿verdad? Que los dueños, por ejemplo, de los gimnasios ya andan allá en la capital del estado, se andan manifestando porque ya quieren abrir. Y hasta cierto punto es entendible. Yo quiero que entienda que yo no estoy hablándole del mundo de Walt Disney ni de la fantasía, le estoy hablando de una realidad. Tienen toda la razón estas personas, estos empresarios, estos comerciantes, tienen razón porque tienen que pagar impuestos, tienen que pagar renta, tienen que pagar empleados, etcétera, y si no abren, pero las autoridades no tienen cerrado porque quieran, sino porque hay una realidad que estamos viviendo. Dios por algo está permitiendo esta plaga. Dice usted, bueno, pero es que ese es mi concepto, es que tú no entiendes porque tú no tienes negocio. ¿Es cierto? Tienes toda la razón, yo no tengo un negocio. Pero ¿te has preguntado por qué Dios está permitiendo que tú estés viviendo esto? Porque cada quien estamos viviendo esta pandemia de diferente manera. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué? Entonces tenemos que, todo tiene un porqué, ¿verdad? Todo. Moisés aquí del versículo 26 y 33 les dice, bueno, pues aquí están ustedes ya frente a la frontera. Sin embargo, otra palabra igual que los espías, ¿sí? No quisieron subir, antes fueron rebeldes al mandato de Dios. Y murmuraron en sus casas, diciendo, porque Jehová nos aborrece. O sea, inmediatamente le empezamos a echar la culpa a Dios. No, Él no nos quiere, Él nos aborrece, por eso permite todo esto. Sin embargo, es una palabra inquietante. Es la misma palabra que salió de la boca de los 10 espías. Tenemos que tener mucho cuidado porque sin embargo es básicamente diciendo, bueno, pues sí, está muy bonito todo y fui a la iglesia y fui bendecida y canté y leí la Biblia y todo. Sin embargo, yo sigo con esta enfermedad, sigo con este problema. Esa es la situación. Vamos a empezar a creerle a Dios que no nos pase como al pueblo de Israel que pudieron haber vivido de las mieles, de la bendición de Dios, ¿verdad? De que ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida, sin embargo, no pudieron hacerlo. El Señor les habla a través de Moisés. Recuerda el juramento del juicio de Dios en contra de la incredulidad de Israel. Le dice, mira, ¿te acuerdas cuando Dios ejecutó juicio, verdad? Se enojó y juró en respuesta a la falta de credulidad y confianza en el amor de Dios. Lee el Salmo 95, por favor. 95, versículo 11. Allí la generación adulta, la cual salió de Egipto, no heredó la tierra prometida, sino que moriría en el desierto desolado. Solo 2 personas, te repito, lograron entrar a la tierra prometida, Caleb y Josué. Ellos entraron, ellos empezaron a establecer la palabra de Dios, empezaron a cumplir con lo que Dios les había dicho. Los demás no, los demás originalmente cuando salieron de Egipto empezaron a argumentar, empezaron a inventar, empezaron a rebelarse, hicieron una serie de cosas. Cuidado con los argumentos. ¿Qué le estás argumentando a Dios? Si Dios te dice que tú y yo tenemos que cambiar, lógico que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener un cambio en nuestras vidas. Entonces, si no estamos dispuestos a cambiar, si no estamos dispuestos a creerle a Dios, pues ya sabes que vamos a estar provocando al Señor en todos los sentidos. Después no te preguntes por qué seguimos viviendo en esas condiciones. Lee Números 14, versículo 3, ¿verdad? Si nosotros vamos y tomamos esta tierra, nuestros hijos morirán, así dijeron. Yo no, ustedes son los que van a morir y sus hijos van a heredar la tierra. Dice, a mí me gustó este pensamiento que escribió Charles Spurgeon, que fue un pastor bautista que murió en 1892. Él, fíjese bien, en ese tiempo él le llevó la palabra de Dios a 10 millones de personas y predicaba 10 veces a la semana. Así de ese tamaño. Fíjese lo que él escribe. Dice, de hecho, cualquier cosa sirve de excusa cuando el corazón está doblado en compromiso. Da mucho que pensar cuando consideras qué tan fácilmente, rápidamente y completamente
Dios nos ve a través de nuestras excusas. Usualmente nos confiamos de nuestras excusas, porque otras personas realmente pues no pueden retarlas, o sea, no pueden ver a través de las excusas. La gente nos creemos lo que tú nos digas, ¿sí? Si tú pones excusa de decir, por ejemplo, yo les digo a algunas mujeres, fíjate muy bien, ¿eh? Les digo, bueno, ¿por qué no vinieron cuando nos reunimos de manera presencial? ¿Por qué no vinieron a la clase? No, pues es que no pude, fui con mi papá, con mi abuelito, fui aquí, fui allá. Habiendo otros días en los cuales podemos hacer las cosas. Claro que hay situaciones, escuchen por favor, hay situaciones que sí son extremadamente urgentes, que nada más en ese día se pueden hacer, también todo hay sus excepciones, pero casi la mayoría sacamos excusas. Entonces, por eso decía Charles Spurgeon, Dios ve a través de esas excusas. A Dios no lo podemos engañar, para nada, ¿verdad? Porque otras personas, dice Charles Spurgeon, realmente no pueden retarlas, pero Dios ve directamente a través de las excusas. Así estaba viendo Dios a través de las excusas del pueblo de Israel. Entonces, ya ahorita el pueblo ya era generaciones nuevas, se les estuvo recordando, mira, ustedes van a heredar la tierra prometida, ustedes son las generaciones que les tocó entrar, a mí no, pero a ustedes sí. ¿Qué representa, dijimos una vez más, Moisés? Bueno, representa el tiempo de la ley, los mandamientos y la comunión con Dios en el tiempo de la ley. Ahorita tú y yo estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros estamos en el tiempo donde el Señor Dios Todopoderoso vio que era imposible cumplir todos estos mandamientos dentro de la ley, que dijo, voy a mandar a mi Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para que por Él, por sus méritos, por su amor, por su misericordia, por todo lo que ya hemos dicho en otras clases, que Jesús tiene, esos atributos que tiene el Hijo de Dios, podamos entrar directamente a la presencia de Dios, podamos entrar a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. El amor maternal, el cuidado que Dios tiene para nuestras vidas, la dulzura a través del amor más grande que es Jesús, su Hijo perfecto, su Hijo hermoso, su Hijo amado. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha amado tanto, dice la palabra, que nos dio a su Hijo único, para que nosotros creamos en Él y no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. No le hemos creído a Dios todavía. Usted y yo todavía no le hemos creído a Dios. Yo insisto, todavía seguimos creyéndole a la gente, ¿verdad? Acuérdese lo que aquí nos dice. Dios ya nos dijo, te voy a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Mi cuidado maternal. El pueblo de Israel, nadie los quería, traían rechazo. Dios les estaba mostrando su amor. Y hasta eso les estorbó, fíjate, les estorbó. ¿A poco no es cierto que habemos personas que estamos tan acostumbradas a lo malo que cuando alguien nos trata con amor, hasta mal nos sentimos? Fíjate, yo he convivido con gente, con compañeros de trabajo, créelo de veras, que por supuesto no voy a mencionar nombres, pero yo he convivido con personas así, que si tú les empiezas a hablar con respeto, les empiezas a hablar de una manera normal, como que hasta se sienten incómodos, como que no les caes bien y empiezan a querer pelear contigo. Pero en cambio, les empiezan a hablar con groserías, les empiezan a hablar con doble sentido, de mala manera, de manera déspota, y como que se ponen contentos. Dices tú, ¿de veras? Sí, sí, hay gente así. Hay gente así, incluso hasta lo expresan. No, 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 a mí no me hables así tan mielosito. A mí háblame así y así. Y peor si son hombres. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, a todo lo malo.
Nos acostumbramos a que nos traten mal, nos acostumbramos a que no nos amen, nos acostumbramos como el hijo pródigo, a las algarrobas, a los desperdicios que el mundo y Satanás nos da. A eso nos acostumbramos. Y cuando vamos en un proceso de cambio, ay, como que hasta nos sentimos, no, pues no, esto no puede ser cierto. Por eso no le creemos a Dios. Por eso no le creemos a Dios. Pero ¿qué tal cuando Él reacciona? Ya cuando sentimos la disciplina del Señor. ¿Cómo reaccionamos? Que no nos quiere, como niños egoístas, chiples. Yo te voy a hacer una pregunta, sobre todo si eres madre, si eres padre, porque sé que hay hombres que ven estas clases. Tú a tu niño cuando te pide que se quiere comer el kilo de chocolates o de dulces, cuando tú se lo prohíbes, ¿por qué es? ¿Porque lo quieres o porque lo odias? Porque lo queremos a nuestros hijos, por eso les evitamos cuando son niños, les evitamos lo malo, ¿verdad? Para que no se enfermen, para que no les haga daño. Dios, cuando pasó al pueblo de Israel por ese desierto, Él ya tenía un propósito, limpiarlos, cuidarlos. Él no los iba a dejar entrar a la tierra prometida y que los gigantes los hicieran tiras. Él iba a pelear la batalla. ¿Estás preparada tú para que Dios pelee tu batalla? ¿Cómo es esto? Creyéndole, sin argumentos. Si Dios te dice que tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacerlo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. No le hemos creído a Dios. No le hemos creído, discúlpame. Estamos igual que el pueblo de Israel. Está bien, si tú no le quieres creer, pues ya es cuestión tuya. Entonces Dios va a cumplir su palabra, ¿verdad? En tus generaciones. Ellos entrarán a una tierra prometida. Y si ellos son obedientes, pues ellos verán las promesas de Dios. Y no es porque tú y yo tengamos que morirnos para estar en la tierra prometida. No, no, no te estés equivocando. Nosotros podemos ver aquí la tierra prometida, porque le estamos creyendo a Dios. Dios nos cuida. ¿A poco crees tú que si tú ahorita y yo estamos vivos? Esa es una grabación, claro, pero si tú y yo permanecemos cada día vivos, ¿es por qué? ¿Por suerte? ¿Por casualidad? La suerte no existe para los creyentes. Por casualidad, tampoco existe para los que creemos en Cristo. Entonces, es porque Dios te está cuidando, como la madre cuida a su hijo, con esa dulzura, con ese amor. ¿De veras realmente le hemos creído a Dios que nos ama tanto? No es cierto, no le hemos creído. Este es el día para que tú y yo juntos clamemos al Espíritu Santo y que todo ese dolor, todo ese rechazo que hemos traído, todas esas cosas en las cuales nos contaminamos, nos gustó disfrutar aquello, aunque fuera malo, ahora no le creemos a Dios. Todo lo vemos difícil, todo vemos que Dios es injusto. Fíjate nada más, cómo nos atrevemos a decir semejantes cosas. De veras Dios tenga misericordia. Este día, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, hazlo. Con esta oración, Padre, este día yo he decidido abrir mi corazón y recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero llegar al final del camino, pero contigo. No me quiero quedar en el camino. Yo quiero seguir contigo, no nada más en este mundo, Señor, hasta la eternidad. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias una vez más por ver esta clase, por ver este canal. Dale me gusta y bueno, suscríbete para seguir viendo más. Dios guarde tu vida.